¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar del uso del estilo APA exclusivamente para citas, referencias, tablas y figuras. Mi nombre es Romy Palacios y el día de hoy quisiera comentarles un poco, en primer lugar, de la ubicación de datos importantes dentro de las fuentes que nos van a servir para poder hacer nuestras referencias en APA y poder luego citar la información. Y la idea del proceso de fichaje en realidad es una recomendación más que otra cosa. Así que empezamos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de los datos de las fuentes. Como pueden apreciar aquí, la mayoría de las fuentes con las que vamos a tratar están agrupadas dentro de estos eh, de estos tres grupos o categorías: los artículos científicos, las tesis y los libros. En el caso de los artículos científicos nos interesa, por ejemplo, la información que pueden apreciar aquí. En todos los casos, quiénes son los autores, en qué año se publicó, el título tanto del artículo o de la tesis o del libro, el título de la revista científica en el caso de un artículo científico, volumen, número, las páginas, ese rango de páginas que ocupa el artículo, y la URL o el DOI, que es un identificador digital de objeto y que es una especie de enlace que no varía ni caduca. Entonces, de esa forma se puede ubicar mejor o con mayor facilidad el artículo. En el caso de la tesis, aparte de lo ya mencionado, estaría el tipo de tesis, de qué universidad, de qué ciudad y país, y la URL o DOI. Y en el caso del libro, pues lo que más nos interesa es, aparte de los autores y el año de publicación y el título, la edición, si es que la plantea el libro. A partir de la segunda se debe registrar en una referencia. La ciudad de publicación en la séptima edición ya no se usa, pero siempre es bueno conocerla. Y luego la editorial. Ahora bien, con respecto a las revistas, por ejemplo, esta es una captura de una revista o de un artículo en la revista digital de investigación en docencia universitaria. Y como se puede apreciar, en la parte superior aparece el título de la revista, después está el título del artículo, la fecha de publicación y los autores y su filiación, es decir, a qué organización o a qué institución pertenecen, y los datos con respecto, por ejemplo, a su identificación como investigadores, que es el código ORCID, y además a qué se dedican dentro de la institución en la que laboran. Esta sería entonces incluso la sugerencia que la misma revista puede brindar para la referencia de la información, del documento. Entonces, como pueden apreciar, además, en la parte final, en el pie de página del documento, aparece también la indicación del volumen, el número y el DOI. Y en la parte superior, lo que les comentaba, un ejemplo de cita completa que podríamos utilizar como una orientación para poder agregarla dentro de nuestras referencias en el trabajo que tengamos que presentar. Aquí una salvedad. Cuando trabajamos con algún gestor de citas y referencias, si bien es cierto, el gestor de citas y referencias guarda automáticamente de la metadata de las fuentes en los lugares en los que buscamos, puede ser en una base de datos, puede ser en una biblioteca, en un repositorio, guarda automáticamente la información. Siempre es bueno revisar para garantizar que la forma en que se ha ingresado la data sea correcta. Muchas veces cuando, por ejemplo, los autores tienen más de un apellido, como en el caso de los latinos, por ejemplo, a veces se guarda de manera inadecuada la información en la metadata, y cuando pasa al gestor de citas y referencias se puede originar ahí un registro inadecuado. Se considera como apellido paterno el materno y el apellido paterno aparece como parte del nombre. Entonces, eso habría que corregirlo en el caso en que se utilice un gestor de citas y referencias. De lo contrario, si se hace manual, entonces hay que tomar mucha atención y tener mucho cuidado de distinguir cuáles son los nombres del autor y sus apellidos, en caso haya más de uno. En el caso de los libros, el truco más interesante es buscar, como aparece aquí en la parte derecha, el libro mismo nos brinda de alguna manera una especie de ficha con la información de sus datos importantes. En el caso, por ejemplo, de las tesis, en la carátula nos aparece la información que necesitamos, tanto de cuál es la universidad en la que se ha realizado la investigación, tal vez en qué facultad, el título, el tipo de tesis que es, que en este caso sería una tesis para obtener el grado de magíster, el autor, el asesor, si es que es necesario, aunque en realidad solo nos interesaría el autor, y luego la ciudad, del país y el año de publicación. Ahora, para las citas y referencias hay que tomar en consideración lo siguiente. Voy a ir mostrando estas diapositivas para que las tengan en cuenta. Aquí en la parte superior he colocado
el tipo de fuente que se está refiriendo, que en este caso sería libro, y las posibilidades como si fuera una especie de fórmula, ¿sí? Con la información. Por ejemplo, para un libro de un autor tengo el apellido del autor, si solamente es uno, si son dos, se ponen los dos, la inicial del nombre o los nombres, luego el año de edición, luego el libro, el título del libro en cursiva y después la editorial. Esa sería la forma más adecuada. Y si tiene edición, después del título en cursiva se pone un puntito y entre paréntesis iría la edición, como está por ejemplo aquí, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, así también en el tercero. En este caso, este libro de Durand es primera edición, por eso es que no se registra. De la segunda en adelante, sí. Para el caso de las tesis, como pueden apreciar, aquí considerado de maestría y doctorado, generalmente son esas las que se suelen incorporar dentro de la investigación porque hay un proceso mucho más claro de investigación y se confía un poquito más en tesis de maestría y doctorado, sería lo más interesante. Como pueden apreciar, la única diferencia que existe entre la cita de una tesis de maestría con la de una de doctorado es que se cambia el tipo de tesis que se ha colocado dentro del paréntesis. Y esta sería la forma como aparece aquí en la parte final. Con respecto a la referencia de un artículo, más o menos esta es la organización de la información. El apellido con el nombre o la inicial del nombre de los autores, el mes y año, si es que aparece en la información, aunque lo que se estila más que todo es utilizar el año. Luego el título del paper o del artículo científico, con un puntito, luego se une al título de la revista en cursiva. En esa misma línea sin punto se coloca una comita, se plantea cuál es el número, el volumen, perdón, entre paréntesis el número y luego el rango de páginas que ocupa este artículo dentro de la revista. Para que se entienda mejor, se revisa por favor este ejemplo en el que cada uno de los puntos y aspectos o los componentes de la cita están en un color específico. ¿Qué es lo que va en cursiva? El título de la revista y el volumen. Sin espacio, se coloca el paréntesis en caso haya número de revista. Y esta sería la forma. Para una página web también aquí tenemos el ejemplo clásico, utilizar el nombre de la institución, si es que es una institución, o el apellido y la inicial del nombre del autor de la fuente, de la página web, por ejemplo. Y luego, si hay fecha, se pone el año de publicación y si no la hay, en español se pone SF, sin fecha. Y esta sería la forma, ¿sí? Ya no se utiliza, como antes sí se hacía, obtenido de. No, va directamente en un puntito seguido, salvo que el mismo procesador de texto cuando no hay posibilidad de continuar en la misma línea porque es como si fuera una sola palabra, se considera la URL, no la dividen mucho, entonces suele pasarse a una línea siguiente, pero esta sería la forma y esta sería la distribución. También tenemos algunas ideas para la referencia de artículos de periódicos, sean impresos u online. Están ahí las dos fórmulas y un ejemplo en la parte final. Igualmente para una ley, decreto, resolución, esto es para ejemplo de leyes, decretos o resoluciones publicadas en Perú, en el cuadernillo de normas legales del peruano, que es en donde se obtiene la información fehaciente de las normas que se emiten en el país. Entonces, como pueden apreciar aquí, para la ley sería número y año de la ley, el asunto, la fecha de promulgación y el número en el diario oficial. Como pueden apreciar, aquí está ley número 30490, luego el asunto de la ley, que es ley de la persona adulta mayor, luego la fecha de promulgación, que sería 30 de junio de 2016, y el número en el diario oficial peruano número 593718, que es el que aparece en la parte superior. Cada uno de los puntitos que están aquí identificados con un color se han marcado dentro del cuadernillo. Lo mismo pasa con un decreto y lo mismo ocurriría con una resolución. Todos los datos están marcados con un color diferente para que se pueda identificar. Por otro lado, solo para tener en consideración, cuando hablamos de referencias, estamos hablando acerca de la lista de todas las fuentes que se han utilizado dentro del trabajo, que se han citado en el trabajo y que se ordenan completas en orden alfabético.
Obviamente se colocan al final y en ese caso, como lo hemos visto anteriormente, incluyen todos los datos de la fuente. Acá hay algunos ejemplos de referencias. La primera es de una revista, la segunda es de un libro y la tercera es de una tesis, por ejemplo. En el caso de las citas, son las menciones del autor que se ha utilizado dentro de nuestra redacción para darle el crédito por las ideas que estamos tomando de esas fuentes originales. Entonces, en las fichas, si es que ustedes hacen fichas, para guardar información, sea por resumen o sea textual, si hacemos fichas, la ficha se puede identificar a partir de la cita. Y las citas solamente consideran el apellido del autor, el año de publicación y la página precisa en la que se encuentra la información. Para el caso entonces de la cita se vería, por ejemplo, una cita como la inicial se llama una cita narrativa, la que está solamente entre paréntesis se llama cita parentética y la última de Juárez también sería una cita narrativa. Vamos a ver la redacción con la inclusión de citas. Hay como dos grupos de tipología, ¿ya? En la redacción, para poder considerar a los autores, reconocer la propiedad intelectual de las fuentes que han servido como base para nuestra investigación, se debe usar lo que conocemos como citas, que existen citas de tipo directo, indirecto, de paráfrasis y citas de cita. Aunque esta no se menciona de forma explícita, hay que considerarla o hay que conocerla para que podamos usarla adecuadamente si es necesario en nuestro trabajo. Ojo aquí, se recomienda ¿qué cosa? No usar este tipo de cita, la cita de cita. ¿Por qué? Solamente debe usarse cuando es ya el último recurso, cuando es completamente necesario. Es decir, no tengo la fuente principal que se está citando en el artículo que sí tengo, pero me parece importante mencionarlo, ¿no? Reconocer la autoría principal. Muy bien, vamos a ver primera clasificación de los tipos de cita: directa, indirecta y cita de cita. En el caso de la cita directa, significa que yo estoy tomando la información de la fuente original tal cual aparece, es decir, la voy a transcribir. Estas citas directas pueden ser citas cortas, que tienen menos de 40 palabras, es decir, hasta 39 es una cita corta. Pero si ya tiene 40 palabras o tiene más de 40 palabras, es una cita extensa, una cita larga. En el caso de las citas indirectas, estamos hablando de parafraseo, es decir, explicación con mis propias palabras de lo que dice la fuente original. Y si hablo de una cita de cita, estoy diciendo que yo no tengo la fuente original, pero la fuente original se ha citado en un trabajo al cual sí tengo acceso. Entonces, voy a utilizar la cita que ha citado el autor al que tengo acceso. Ahora, si el autor al que tengo acceso ha citado al autor que me interesa textualmente, mi cita será cita de cita directa. Pero si ha hecho una paráfrasis, entonces mi cita será cita de cita indirecta. Parece trabalenguas, pero en verdad no es tan complejo. Ese es un ejemplo de cita directa, de menos de 40 palabras. Como pueden apreciar, lo que está en fucsia es una cita de 15 palabras que señala aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo. Y esta información específica está en la página 65. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Para poder presentar la cita debo ser muy inteligente y plantear primero un antecedente. O sea, estratégicamente hablando, una cita textual una cita directa, necesita de un abrazo de información. Tengo que empezar primero por un antecedente y luego culminar con un consecuente. El antecedente es la presentación, es un preámbulo a la cita. Y el consecuente es una especie de síntesis o explicación o comentario de lo que se ha citado. Entonces, para poder agregar la cita hay que considerar también a los autores de la cita, que en este caso sería lo que está en este verde turquesita. Adel Castelletti Pascual 2004 lo explican, es decir, explican el EVA o LMS de forma clara al afirmar que un entorno virtual es, y ahí comienza la cita textual. Y luego se comenta, ¿sí? En este verde oscuro. La cita directa de más de 40 palabras tiene la siguiente particularidad. No lleva paréntesis. Esta cita es de 61 palabras. No va un paréntesis ahí. No va entre comillas, no paréntesis. No va entre comillas y tampoco va en la misma línea del texto, sino que en donde voy a comenzar la cita directa de más de 40 palabras,
corto la oración y voy a la siguiente línea y agrego una sangría. Esta sangría en el primer párrafo, si solamente cito un párrafo, esta sangría sería de 5 espacios o 1.27 en bloque. Es decir, mi primer párrafo, si solamente la cita la cita directa extensa tiene un solo párrafo, entonces se va a ver así, solamente hasta aquí. Este sería el margen que está en esta zona. Al tratar de la construcción, este sería un margen de 1 pulgada. Pero si es que yo agrego como cita directa mayor de 40 palabras 2 párrafos, entonces mi primer párrafo está en bloque con una sangría total de 1 pulgada y el segundo párrafo tendría una sangría de 1.27 centímetros, que es media pulgada, solamente en la primera línea, y el resto estaría en el mismo margen de la cita inicial. Igual, como pueden apreciar, hay un antecedente. Por cuestiones de espacio y para que se pueda apreciar la letra de forma correcta, debajo ya no ha habido una mención de consecuente, pero sí es importante considerar eso. Abrazar siempre la cita. Esto es un ejemplo utilizado en el manual APA de 6ª edición. Se ha adaptado para que se pueda manejar las citas de la forma correcta y ajustada a la 7ª edición. Esta sería una cita indirecta de paráfrasis, es un primer ejemplo. Esta es una cita, como digo, tomada específicamente del manual de la 6ª edición, en donde se puede apreciar, por ejemplo, que por cada explicación parafraseada de hallazgos encontrados como para caracterizar el problema de la lateralidad y específicamente de los zurdos, se ha utilizado, por ejemplo, una idea al inicio que es común a 2 investigaciones, la de Gilbert y Wysocki en el 92 y de McManus en el 91. Lo mismo pasa con la segunda idea, que es de 2 investigaciones, Groyos et al. Del 2000 y Reynolds et al. Del 96. Y la última idea de una característica encontrada en cuanto a lateralidad para zurdos de Holzen en el 2000. Entonces, esta es una forma muy interesante de plantear un parafraseo total de más de una investigación dentro de un mismo párrafo. Esta es una cita indirecta así propia, en la que se ha utilizado, por ejemplo, a 2 autores y se señala que el autor 1 y el autor 2 concuerdan en una idea. Y todo lo que sigue es una paráfrasis y una síntesis de lo que se ha revisado en ambas investigaciones o en ambos libros y que tienen ciertas similitudes. O sea, la concordancia se expresa en este parafraseo. En el caso de la cita de cita, por ejemplo, hay una fuente aquí que es la de Delepiani 2010, que es la que yo poseo. A esa tengo acceso. A Cavero no, pero Delepiani ha citado a Cavero. Entonces, como Delepiani ha citado a Cavero, yo estoy utilizando la información que Delepiani ha ubicado en la fuente de Cavero, y como es una fuente o es una información que ha tomado de forma textual, la estoy colocando dentro de las comillas y señalando en qué página. Lógicamente, esta página 126 no es de la fuente de Cavero, sino de la que yo poseo, que es la de Delepiani 2010. Esa sería la forma de utilizar la cita de cita. Como pueden ver, se presenta al autor original, Cavero, y luego se indica que eso ha sido utilizado o se ha encontrado en la fuente de Delepiani. Puede ser en Delepiani, como se citó en Delepiani, o citado por Delepiani, ¿sí? Esa sería la forma de hacer una cita de cita. Ahora, otro tipo de citas en la redacción. Vamos a hablar acerca de las citas narrativas y las citas parentéticas. Yo las he distinguido en 2 tipos solamente por un tema didáctico, para que sepamos cómo agregarlas en el texto. Una primera cita narrativa sería la que comienza con la cita misma, es decir, con el apellido del autor y el año, un verbo y luego el contenido de la cita. Puede ser textual o puede ser, puede ser textual o directa o puede ser indirecto de paráfrasis. Un segundo tipo de cita narrativa es cuando en primer lugar utilizo un nexo, luego planteo la cita y después una comita y luego el contenido del texto, ¿no? Y la cita parentética es la que primero se hace como una especie de paráfrasis o de repente se cita de manera textual y al final, antes de terminar la oración, se coloca cuáles son las fuentes que se han utilizado, es decir, se cita y luego se pone el punto. Para que esto quede claro, aquí está una explicación de cómo se construye esta cita narrativa de primer tipo, en donde tengo la cita, tengo un verbo, que podría ser cualquiera de los que aparecen aquí,
tengo el relativo que y luego tengo el contenido de la cita, que puede ser textual o de paráfrasis. En este caso les voy a leer el ejemplo. Robbins señala o Robbins expresa que el clima organizacional tiene 9 dimensiones. Robbins argumenta que el clima organizacional tiene 9 dimensiones. Robbins señala que el clima... O sea, yo puedo utilizar cualquiera de esos verbos. Luego tengo el segundo tipo de cita narrativa, en el que comienzo con un nexo. Cualquiera de estos nexos sugeridos podrían utilizarse. Según Robbins, el clima organizacional tiene 9 dimensiones. Para Robbins, el clima, etc. En palabras de Robbins, el clima organizacional. ¿Ya? Entonces, más o menos esta podría ser una forma. Esta y la anterior son citas narrativas. Es decir, el autor participa de la redacción, se le menciona de forma expresa. Pero ¿qué pasa cuando yo ya empecé a redactar, lo estoy haciendo a partir de la paráfrasis que he encontrado o que he podido realizar al leer las fuentes, como por ejemplo en este caso, la cita parentética, primero comienza con el contenido que podría ser textual o de paráfrasis, en este caso es de paráfrasis. Esta condición es más común en los varones que en las mujeres, perfecto. Antes de cerrar la idea, agrego la cita, que puede ser de una fuente o de más de una fuente, y después de ello pongo el punto. Por eso es que lo he puesto bien grandecito aquí al final para que no se les vaya a olvidar. Quisiera terminar solamente con una breve referencia a tablas y figuras para no tenerlos mucho tiempo aburridos. Así que de manera muy puntual vamos a hablar acerca de los elementos que tienen una tabla o una figura a partir de lo que señala el manual de citas y referencias o el manual del estilo APA. ¿Qué plantea para una cita o figura en esta 7ª edición? Que en primer lugar se coloque el número de la tabla o figura en el margen izquierdo y en negrita. En una siguiente línea se coloca el título de la tabla o figura al margen izquierdo también y en cursiva. Entonces la primera, el número, va en negrita, el segundo va en cursiva, el título. Después viene el cuerpo de la tabla o figura. Salvedades importantes. Las tablas solamente utilizan líneas horizontales que encierran tanto el encabezado de la tabla como el final de la tabla. Vamos a ver un ejemplo luego. Y en el caso de las figuras, no se encierran en un marco. Se ven limpias sin ninguna línea que las envuelva, ¿no? Sin ningún marquito. Y luego de ello aparece la nota. La nota va en cursiva, se le coloca un punto al final y la nota aparece exclusivamente si es necesaria su presencia. Hay 3 tipos de notas. La primera nota es la nota general, que se usa para explicar información de la tabla como un todo, o sea, cualquier información que esté en la tabla y que afecte a la comprensión de todo. Por ejemplo, podría ser abreviaturas o símbolos usados en la tabla de manera general, el uso especial de alguna tipografía en la tabla o figura, o también la indicación de si la tabla o figura ha sido adaptada o tomada de otra fuente. Eso en el caso de la nota general. En el caso de la nota específica, se usa para explicar información puntual de alguna columna o fila de la tabla o alguna parte de la figura. Y dentro de la tabla o la figura se identifica con estas letras en superíndice. Cuando paso a una nota específica, la voy a colocar en una siguiente línea de la nota en general. Se coloca entonces en una línea aparte y se va identificando. Por ejemplo, con el superíndice A se explica qué es. El superíndice B se explica qué es, dependiendo de la cantidad de superíndices que hayamos puesto dentro de la tabla o figura. Y después aparece un tipo de nota 3, que también va en una línea aparte. El tipo de nota 3, solo si es necesario, se llama nota de probabilidad. Y se usa, por ejemplo, con símbolos como asteriscos. Estos asteriscos representan, por ejemplo, dependiendo del tipo de tabla o figura que sea, sobre todo tabla, un valor P, ¿no? Un P-valor. Y la significancia de los resultados de la prueba de hipótesis que se relaciona con este P-valor. Sobre todo para investigaciones que utilizan, por ejemplo, prueba de hipótesis. Entonces, en ese caso es que se utiliza esto. Aquí tenemos un ejemplo de tabla que, como pueden apreciar, aparece el número de la tabla, como ven, en negrita, el título de la tabla, como ven, en cursiva. Luego el cuerpo de la tabla, en donde se puede apreciar que las líneas horizontales solamente se encuentran en el encabezado, luego todo está limpio, no hay líneas verticales y se cierra la tabla con una línea en la parte final. Y luego aparece la nota. Esta nota, por lo que se puede apreciar, es una nota directamente de probabilidad, porque aquí se está planteando
la significancia o la explicación de qué significa este valor P que aparece en la tabla. Para mayores detalles pueden apreciar la URL en la parte final de la tabla para que puedan acudir a la página web directa de estilo APA y observar la organización APA. Tiene una serie de recursos virtuales que se pueden utilizar y que están liberados, es decir, que cualquier persona que ingrese a la web los puede apreciar. Así que esta información, este ejemplo es exactamente tomado de el APAstyle, de la página web de APAstyle. Y lo mismo pasa con la figura. Como pueden apreciar, el número de la figura en negrita, en el margen izquierdo, lo mismo que pasaba en la tabla. La figura, el título en cursiva. Luego aparece aquí el cuerpo de la figura que no tiene ningún marco, está todo limpio. La imagen tiene algunos asteriscos que representan lo mismo, lo que se va a explicar en la nota, porque esta nota también tiene esta nota es de tipo 3, una nota de probabilidad que explica lo que está planteado en estos asteriscos, ¿no? Se está especificando el valor P. Lo mismo, esta información la pueden encontrar en la página web de APAstyle. Y esto ha sido básicamente una síntesis de la forma en que podemos utilizar citas y referencias, así como agregar tablas y figuras en nuestros trabajos de investigación con la ayuda del estilo APA séptima edición. Bien, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna consulta pueden dejar un comentario al final del video.